El perro y el buitre. Un perro encontró un tesoro mientras desenterraba huesos y se infundió en él la codicia de riquezas. Mientras custodiaba el oro, olvidándose de los alimentos a causa de las riquezas, murió de hambre. Un buitre se presentó ante él y dijo: «Oh perro, merecidamente sufres, tú, que tirado en el arroyo, y criado entre desperdicios, deseaste riquezas propias de reyes. ¿De qué te ha servido encontrar estas riquezas?». El aprendizaje es para aquellos que son capaces de morir de hambre antes de ver saciada su ansia de riqueza. El burro y el buey. Un burro y un buey estaban amarrados al mismo lazo. Mientras el buey intentaba avanzar con un poco más de fuerza a pesar de tener un cuerno enfermo, el burro se negaba a tomar algún descanso. Sin embargo, el buey murió enseguida a causa del cuerno herido. El dueño colocó encima del burro al buey. El burro, mientras era forzado una y otra vez, cayó y murió derrumbado por el peso en medio del camino. Llegaron volando los buitres hasta el burro y dijeron: «Si te hubieses mostrado generoso con el buey que te pedía ayuda, tu temprana muerte no nos proporcionaría ahora la ocasión de alimentarnos». El caballo y el burro. Un burro pedía a un caballo un poco de cebada. El caballo le dijo: «Si pudiera, te lo daría de buen grado y con la generosidad propia de mi posición, pero cuando lleguemos al establo esta tarde, te daré un saco lleno de trigo». El burro le replicó: «Si ahora me niegas tan poca cosa, ¿por qué he de creer que más adelante harías algo más grande?». El aprendizaje es para saber de aquellos que prometen grandes cosas y dicen que no a las pequeñas. Es renuente en dar el que es tenaz en prometer. El águila y la zorra. Una águila y una zorra, después de hacerse amigas, decidieron vivir cerca una de otra, en la idea de que la convivencia reforzara su amistad. Y entonces, el águila subió a un árbol muy alto e hizo su nido, mientras que la zorra, adentrándose en el árbol, quedó en la parte de abajo, y ahí tuvo a sus crías. Y un día que la zorra salió fuera a buscar comida, la águila, a falta de alimento, se lanzó sobre las crías de la zorra y se los comió en compañía de sus polluelos. La zorra, de regreso, cuando se dio cuenta de lo sucedido, se enojó demasiado, por la pérdida de sus crías y por su imposibilidad de venganza, ya que al ser un animal terrestre no podía perseguir volando a la águila. Por lo que, marchándose lejos la zorra, maldecía a su enemigo, que es lo único que les resta a los débiles e incapaces. Pero el águila no tardó en sufrir un gran castigo por su impiedad respecto a la amistad, pues cuando unas personas estaban sacrificando una cabra en el campo, la águila bajó volando y arrebató del altar una víscera con un poco de fuego que llevó al nido, se levantó un fuerte viento y se prendió una brizna de paja, por lo cual, se abrazó con los polluelos pues aún no estaban en edad de volar y cayeron al piso. Entonces, la zorra, que acudió corriendo, a la vista del águila a todos devoró. La fábula muestra que los que rompen la amistad, aunque puedan escapar del castigo de los que han sido ofendidos, por su propia debilidad, sin embargo, no escapan al menos al castigo divino. El águila y el escarabajo. Un águila perseguía a una liebre, la liebre se encontró sin posibilidad de ayuda, tan solo a quien la casualidad le puso delante, había visto a un escarabajo, pidió socorro. El escarabajo le dio confianza, y cuando vio llegar cerca al águila, rogó que no le arrebatara la vida a la liebre. Y la águila, mirando con desprecio la pequeñez del escarabajo que tenía ante su vista, devoró a la liebre. El escarabajo, lleno de rencor contra el águila, se pasó el tiempo espiando el nido del águila y cada vez que hacía su nido, el escarabajo, levantándose en el aire, echaba a rodar los huevos y los agrietaba, hasta que, el águila, expulsada de todos lados, recurrió a Zeus, pues esta ave está consagrada, a lo que le pidió que le proporcionara un lugar seguro para criar a sus polluelos. Zeus le concedió poner sus huevos en su regazo. El escarabajo, al verlo, hizo una pelota de estiércol, se echó a volar y cuando estuvo encima del regazo de Zeus, allí mismo la tiró. Zeus, al querer sacudirse el estiércol, cuando se levantó, tiró los huevos sin darse cuenta. Desde entonces, dicen que en la temporada en que aparecen los escarabajos las águilas no crían. La fábula muestra que no hay que despreciar a nadie, pensando así que no hay nadie tan débil que, ultrajado, no sea capaz un día de vengarse. El ruiseñor y el gavilán. Un ruiseñor,
posado en una alta encina, cantaba como tenía por costumbre. Y un gavilán que tenía hambre, al verlo, tirándose sobre él, lo agarró. El ruiseñor, a punto de perder la vida, le pedía que lo soltara, alegando que él no era suficiente para saciar el estómago de un gavilán y que, si estaba hambriento, debía buscar pájaros más grandes. Y el gavilán replicó: pero tonto sería yo, si dejara marchar el bocado que tengo en mis garras, y me pusiera a perseguir lo que aún no ha aparecido. El aprendizaje es que, también entre los humanos hay insensatos que fiados en mayores esperanzas dejan escapar lo que tienen entre manos: el cabrero y las cabras monteses. Un cabrero, que sacó sus cabras a pastar, vio que unas cabras monteses se habían mezclado con las suyas. Al caer la tarde, las metió a todas en su cueva. Al día siguiente sobrevino una gran tormenta y no pudo llevarlas a su pasto habitual. Las cuidó dentro, echó a las suyas la comida justa para no pasar hambre, mientras que a las cabras extrañas les amontonaba mucha comida, con la intención de apropiárselas. Una vez pasó la tormenta, cuando sacó a todas a pastar, las cabras monteses, tras salir al monte, se escaparon. El pastor les reprochaba su ingratitud, pues si ellas habían obtenido más cuidados de la cuenta, y abandonaron al pastor, las cabras monteses dijeron: pues por eso mismo tenemos más precaución, porque si a nosotras, que llegamos ayer a tu lado, nos has tratado mejor que a las que están contigo desde antes, está claro que si otras se te acercan después, entonces las preferirás más que a nosotras. El aprendizaje es que, no hay que admitir las pruebas de amistad de los que no prefieren a los viejos amigos, en la idea de que al hacernos nosotros veteranos, si hacen nuevas amistades, prefieran a los nuevos. La comadreja médica y las gallinas. Habiendo oído una comadreja que en una granja estaban enfermas unas gallinas, se disfrazó de médico y, tomando los instrumentos convenientes de esta ciencia, allí se presentó, y deteniéndose ante la granja les preguntó cómo estaban. Las gallinas dijeron: bien, si tú te largas de aquí. El aprendizaje es que, así, también los hombres malintencionados no pasan inadvertidos a los prudentes por mucha honradez que finjan. La zorra que vio a un león. Una zorra que jamás había visto un león, cuando por casualidad se lo encontró, como era la primera vez que lo veía, de tal modo se asustó que por poco se muere. La segunda vez que se lo encontró, sintió miedo, pero no tanto como al principio. Y cuando lo vio a la tercera, tanto ánimo cobró que incluso se acercó a hablar con él. La fábula muestra que el hábito mitiga las cosas más temibles. El pescador flautista. Un pescador que sabía tocar la flauta, agarrando las flautas y las redes, se fue al mar, e instalado en una roca se puso primero a tocar, creído que ante la dulce melodía los peces saldrían por sí mismos. Pero después de mucho esforzarse, nada consiguió, dejando las flautas, agarró las redes y las tiró al agua, y pescó muchos peces. Al dejarlos caer de la red en la orilla, empezaron a saltar. Dijo: tontos, cuando yo tocaba la flauta no bailaban y ahora que la dejé, lo hacen. La fábula es oportuna para los que hacen las cosas a destiempo. La zorra y el leopardo. Una zorra y un leopardo a propósito de su belleza discutían. El leopardo a cada momento exaltaba la variedad de su pelaje. La zorra dijo: que por encima de ti estoy yo en belleza, yo que soy variada, no de pelaje, sino de espíritu. La fábula muestra que el adorno de la inteligencia es mejor que la belleza corporal. Los pescadores que pescaron una piedra. Unos pescadores arrastraban una red y, como era pesada, se pusieron contentos y a bailar, creyendo que era mucha la pesca. Pero cuando la sacaron a la orilla del mar, encontraron pocos peces y que la red estaba llena de piedras y otros desechos, se quedaron muy tristes, molestos por lo que les había pasado que por haber imaginado. Uno de ellos, viejo ya, dijo: vamos a dejarlo, compañeros, pues, como parece, la desilusión es hermana de la alegría y falta nos hacía, sin duda, disgustarnos algo después de habernos alegrado tanto por adelantado. El aprendizaje es que, viendo lo mudable de la vida, no debemos jactarnos siempre de las cosas, haciéndonos la cuenta de que de la calma excesiva, es forzoso que venga la tormenta. El lobo y el cordero. Un lobo y un cordero habían llegado al mismo río empujados por la sed que tenían. El lobo estaba un poco más arriba que el cordero.
Entonces el lobo, incitado por su hambre voraz, encontró una causa de discusión. A lo que dijo: ¿Por qué has ensuciado el agua mientras yo bebía? El cordero, temeroso, respondió: Por favor, lobo, ¿cómo puedo hacer lo que dices? El agua baja de ti hacia mí. El lobo, rechazado por la fuerza de la verdad, dijo: Hace 6 meses fuiste grosero y me hablaste mal. El cordero respondió: Pero si todavía no había nacido hace 6 meses. A lo que el lobo responde: Tu padre me habló mal, atacando y atrapando al cordero. Esta fábula se ha escrito a causa de aquellos hombres que con fingidas excusas oprimen a los inocentes. El cuervo orgulloso y el pavo. Un cuervo, con bastante orgullo, recogió las plumas que había perdido un pavo y se adornó con ellas. Después, despreciando a los suyos, se mezcló con la hermosa bandada de los pavos. Los pavos, al verlo, comenzaron a arrancarle las plumas al cuervo y lo corrieron a picotazos. El cuervo, duramente castigado, intentó volver entre lamentos junto a los de su especie. Rechazado también por estos, tuvo que soportar una gran infamia. Entonces, uno de aquellos a los que antes había despreciado, dijo: Si hubieras estado contento en nuestras moradas, y te hubieras conformado con lo que la naturaleza nos ha dado, ni hubieras sufrido aquel enfrentamiento ni en tu desgracia sentirías este rechazo. La lección fue que, no hay que vanagloriarse con las buenas cualidades de otros, sino más bien pasar la vida con los hábitos que les son propios. El perro que llevaba un trozo de carne a través de un río. Un perro, mientras llevaba nadando por un río un trozo de carne, vio su imagen reflejada en el espejo de las aguas y, creyendo que una presa distinta era llevada por otro perro, quiso arrebatársela, pero su avidez resultó engañada, pues soltó su alimento que tenía en la boca y además no pudo alcanzar el que apetecía. La enseñanza fue que, se pierde merecidamente lo propio quien apetece lo ajeno. La vaca, la cabra, la oveja y el león. La vaca, la cabra y la oveja, acostumbradas a sufrir la injusticia, formaron una sociedad con el león en los bosques. Cuando capturaron un ciervo de gran tamaño, y una vez que se había dividido en 4 partes, el león habló de este modo: Yo me llevo la primera parte, en virtud de mi título, pues se me trata de rey; la segunda parte, porque soy copropietario; la tercera parte también, porque soy más poderoso, y si alguno intenta tocar la 4ª parte, lo pasará mal. Así, se llevó todo el botín. Nunca es leal la alianza con el poderoso.